Muy bien, continuando con la discusión de medida cero, vamos a hacer un teorema que es muy importante, que nos da un regreso parcial de cuando un conjunto es de medida cero, cuando sí puedo asegurar que se trata en verdad de un conjunto de contenido cero. Y el teorema dice lo siguiente, es un poco topológico. Dice, para un conjunto omega en Rn, si el conjunto es de medida cero y es compacto, aquí tendría que decir topológicamente compacto, entonces el conjunto es de contenido cero. ¿Sí? Por lo que discutimos antes, cualquier conjunto de contenido cero es de medida cero, pero para garantizar el regreso necesito hablar de compacidad. No es una condición forzosa, hay varios conjuntos que satisfacen no ser compactos y ser de ambas. Bueno, que yo puedo decir primero que es de medida cero y después concluir que es de contenido cero, pero la condición tradicional es pedir compacidad. Compacidad en el sentido topológico. Entonces, como brevísimo recordatorio, omega es topológicamente compacto. Sí, para toda familia, para toda cubierta abierta. Sí, para toda cubierta abierta de omega existe una subcubierta finita de omega. Entonces, ¿qué significaba esta definición? Ser compacto en el sentido topológico es que yo puedo cubrir a mi conjunto con muchísimos abiertos, quizás una cantidad finita, quizás una cantidad numerable, quizás una cantidad no numerable, y si yo a cada forma de cubrir con abiertos le puedo extraer solo un número finito de uniendos, un número finito de conjuntos que sigan cubriendo entre todos a omega, entonces el conjunto es compacto. ¿Sí? Es una de las definiciones centrales de los cursos de cálculo 3. Si lo consideran necesario, podríamos hacer quizás un repaso este sábado sobre esto, sobre qué significa ser compacto en distintos sentidos, pero este es el que me conviene usar ahora. ¿De acuerdo? Ahora voy con la demostración. Y todo sale de manera muy natural. Este teorema, de hecho, no es nada complicado. Sea epsilon mayor a 0, como el conjunto es de medida 0, entonces, por la definición que acabo de demostrar, existe una familia SK numerable de rectángulos tal que, ya sabemos, omega está contenido en la unión de los interiores. Y los volúmenes suman menos que epsilon. ¿Sí? Y aquí en lo que me voy a fijar interesantemente es en esta condición. El hecho de que omega esté contenido en una unión de interiores ya me define una cubierta abierta. ¿Sí? Entonces, de acá, esto quiere decir que los interiores de esos rectángulos es una cubierta abierta. De omega. ¿Por qué? Porque la definición de ser cubierta son precisamente esos dos, que lo cubran y que sean abiertos. Y cada interior es abierto. Esto también lo mencionamos en el repaso de topología. Entonces, cada cubierta abierta, esto es una cubierta abierta y omega es compacto. En el sentido topológico, que de hecho, no importa. Omega compacto, entonces existe un número finito de esos conjuntos tal que omega sigue estando contenido en esa unión de interiores.
Entonces, esa es la magia de la compacidad. En general, cuando hablamos en sentidos topológicos simétricos, la compacidad es una de las propiedades más bonitas que nosotros vamos a poder, que la vamos a poder pedir a un conjunto. Pero es una historia que lleva un rato más de discutirse. Esto es solo una instancia de por qué es tan importante pedir esa propiedad de compacidad. Y si esto ocurre, entonces, como me estoy quedando solamente con un número finito, quizás muchos de estos eran vacíos, eso yo no lo sé, no lo controlo, pero si yo nada más me fijo en ese número finito de interiores, pues esto es, perdón, en ese número finito de rectángulos que yo me acabo de definir, para esos SI que yo acabo de encontrar, esto puede ser a lo más igual, pero no mayor, que la suma infinita que tenía antes. Insisto que podría ser igual si muchísimos de estos eran vacíos o degenerados. Entonces, por eso, por cualquier cosa agrego un menor igual. Y este era menor a epsilon. Entonces, ya encontré para la epsilon arbitraria que yo había dado una familia finita de rectángulos que contienen omega en su interior y que sus volúmenes suman menos que epsilon. Y esto es equivalente por el teorema análogo que demostramos en contenido cero a que omega sea de contenido cero, que es lo que yo quería demostrar. Entonces, esta propiedad de compacidad es fundamental en esta demostración. Y es súper bonito, ¿no? Porque no dije mucho. Apliqué la definición, vi que eso me define una cubierta abierta, se la extraigo, le extraigo la cubierta finita y llego a que es de contenido cero. Entonces, por eso es bien chido que las cosas sean compactas. Muy bien. Ya tengo un tema muy importante y voy a ver que esto me da automáticamente muchos conjuntos que no son de medida cero. Afirmación. Si R es un rectángulo en Rn que sea no degenerado, entonces la medida de R no es cero. O sea, R no es un conjunto de medida cero. Voy a hacer la misma observación que en contenido cero. Esto yo no lo voy a cuantificar. No voy a decir qué significa lambda igual a 1, lambda igual a 3, lambda igual a pi. No lo voy a hacer. ¿Sí? Es simplemente notacional. Esto quiere decir que R no es de medida cero. Afirmación, esto. Demostración. Reducción al absurdo. Supongamos que sí lo es. Y nosotros sabemos que R es un conjunto cerrado y acotado. Porque esto lo demostramos en las primeras sesiones, ¿no? Cuando caracterizamos topológicamente a los rectángulos. Si el conjunto es cerrado y no acotado, cerrado y acotado, entonces, esto es un teorema muy importante, que es el teorema de Heine-Borel. Habitualmente demostrado en cálculo 3, pero nosotros también daremos la demostración, la daremos en este siguiente repaso de topología. Qué feo asterisco. R es compacto en el sentido topológico, en el sentido de compacidad. Y si tengo un conjunto así y así, por el teorema anterior, R es de contenido cero. Y por uno de los primeros resultados que vimos de contenido cero, eso quiere decir que R es degenerado. Contradicción. Porque yo había especificado acá arriba que R fuera no degenerado. Entonces ya tengo muchísimos conjuntos así. Una observación análoga también a medidas de contenido cero a medida cero debería ser la siguiente. Observación. Si A está contenido en B y B es de medida cero, entonces A también es de medida cero. ¿Por qué? Porque la misma familia
que yo me tome que contenga B va a contener A. Sí, ahí no hay mucho que decir. Por lo tanto, afirmo que si yo tengo una cantidad positiva y cualquier punto X en Rn, entonces la bola con centro en X y de radio R, siempre que esa R sea positiva, esa bola no es de contenido cero. Demostración de esto. Pues la misma que hicimos para contenido cero. Podemos construir un rectángulo no degenerado dentro de la bola. Y ya. O sea, el argumento completo quizás lo podríamos hacer por reducción al absurdo y con la observación de acá arriba. Sí, ¿no? Porque si yo supongo que la bola es de medida cero, le dibujo un rectángulo no degenerado dentro, por lo de acá el rectángulo también es de medida cero, pero eso no puede ser, ¿no? Es lo que yo hice en la afirmación anterior. Y última afirmación, que sale por el mismo razonamiento. Si yo tomo un conjunto omega en Rn, tal que el interior de omega sea distinto del vacío, entonces omega no es de medida cero. ¿Por qué? Porque por definición, ser de interior distinto del vacío es tener bolas dentro, ¿no? Entonces, si ya tengo una bola dentro, ya tengo un volumen positivo, si quiero pensarlo así, entonces no soy muy delgado. ¿Sí? Vale. Voy a borrar todo esto. Por cierto, que esta afirmación no vale el regreso. Si yo lo planteara como pregunta, ¿verdadero o falso? Si el interior de omega es vacío, entonces es de medida cero. ¿Sí? Esa es una pregunta bastante interesante. Demostración, bueno, contraejemplo, falso. Análogo a las propiedades que ustedes van a demostrar en la tarea, se pueden demostrar ciertas propiedades, bueno, 2 de ellas en lugar de 3, para medida cero. Falso. Tómense como omega a los irracionales. ¿Sí? Entonces, el interior de omega, que es el interior de los irracionales, es igual al vacío. Esto es un argumento de densidad de los racionales. No hay intervalos de puros irracionales en R. Entonces, satisface la hipótesis, pero si suponemos que la medida de los irracionales es cero, y sabemos que la medida de los racionales sí es cero, entonces tendría que decir que la medida de la unión, esto es lo que me quedaría demostrar, la medida de la unión de estos dos compadres también sería cero. ¿Sí? Entonces, esta demostración se pide que ustedes la verifiquen en la tarea para contenido, pero el mismo razonamiento me va a llevar a la medida, a medida cero. Lo que quiere decir que la medida de esta unión, que son los reales, es vacía, digo, es cero, lo que por lo anterior me implica que R tiene interior vacío,
pero sabemos que R es un conjunto abierto, así que el interior de R son todos los reales, y esto es bien distinto del vacío, contradicción. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta demostración es bonita en tanto que no me estoy metiendo a cosas muy técnicas. Estoy usando resultados que espero ya haber demostrado hasta este punto de la historia. Me queda pendiente pero con lo que ustedes ya llevan hecho, muy posiblemente ya han visto cómo demostrar una afirmación de este estilo. ¿Sí? Es un contraejemplo que siempre vale la pena tener a la mano. No todo conjunto de interior vacío es de medida cero. Y para responder una pregunta alterna, estos de acá, los irracionales, no son de medida cero. Lo mismo si yo interseco con un intervalo. Ustedes pueden ahí rellenar los huecos argumentativos, ¿no? Pero ok, ya tengo algunos ejemplos. Y voy a hacer un último ejemplo que es bastante interesante, como para caracterizar geométricamente. ¿Sí? Ejemplo. ¿Vale? Entonces, fíjense en esta chulada de ejemplo. Si yo tengo un segmento de recta en los reales, bueno, un segmento de recta escrito en R2, entonces ese segmento de recta primero va a ser de contenido cero. ¿Sí? Ejemplo. Podría definirlo así. Algo como A más T veces B menos A con T entre 0 y 1. Esto, como subconjunto de R2, es de contenido cero. ¿Sí? Demostración. Aquí hay esencialmente dos casos. Voy a demostrar el caso distinto, el caso que es patológico, y el otro caso les va a quedar, o va a ser una conclusión de algo que ustedes habrán hecho ya en la tarea. Entonces, demostración. Si B menos A es paralelo al vector 0, 1, esto quiere decir que B menos A se puede escribir como alguna constante D por 0, 1, y eso quiere decir que A más TB menos A es un vector A1, A2 más T de veces 0, 1, que es A1, A2 más TD, donde T está entre 0 y 1. ¿Sí? Por cómo definí el conjunto acá. ¿Qué significa esto? Que la primera entrada se mantiene constante y la segunda entrada es pues es la que cambia. Entonces, el objeto que yo estoy dibujando nada más se ve así. ¿Sí? Desde el punto A1, A2 hasta el punto A1, A2 más D. ¿Sí? Entonces, quiero demostrar que esa recta de ahí es de contenido cero. Y pues no hay mucho que hacer. Por el momento, para esto voy a suponer que D es distinto de cero. ¿Sí? Entonces, si fuera igual a cero, entonces B es igual a, esto es un solo punto y los finitos ya son de contenido cero, entonces no habría nada que demostrar. ¿Cómo le voy a hacer para ver que eso es de contenido cero? Pues la bondad de este asunto es que estos dos, ¿sí? Estos dos de aquí ya son
un rectángulo. Ese segmento de recta que yo acabo de jugar es un rectángulo por sí mismo y es un rectángulo degenerado. Entonces, este conjunto, si a este conjunto yo le llamo A, entonces A lo puedo ver como A1 cruz el intervalo A2, A2 más D. ¿Sí? Y visto así, esto como ya es un rectángulo y es degenerado, ya es de contenido cero. Podría dejarlo ahí. O podría hacer la demostración formal tomándome un R, que nada más me basta uno, que sea algo así como que A1 menos epsilon cuartos D, A2 más epsilon cuartos D, A1, perdón, cruz A2 más D. Entonces el volumen de R es A1 menos A1, 0, epsilon cuartos D más epsilon cuartos D es epsilon 2 epsilon cuartos D. Todo esto por A2 más D menos A2 es D. Entonces esto es epsilon medios D por D, cancelo D, epsilon medios menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, ese segmento de recta ya es distinto de cero. Digo, ese segmento de recta ya es de contenido cero. Este sería el caso 1. El caso 2 es donde B menos A no es paralelo al 0,1. Y si B menos A no es paralelo al 0,1, entonces el B menos D menos A, escrito como un vector D1, D2, cumple con que la primera entrada es distinta de 0. Eso sí, solo sí, de hecho. Si esto pasa, entonces todos estos puntos de acá, todos los puntos que yo estoy dibujando, tienen un desplazamiento en X. Y eso va a ser fundamental. Porque el objeto que yo estoy considerando en este caso, que esto sería el A1, y este de acá sería... ¿Quién serías tú? Serías A1 más D1. Me dibujo una recta. Y para esto, que se puede ver como la gráfica de una función, que es una función muy bonita, resulta que la gráfica es de contenido cero. Por un ejercicio otra vez de su lista de ejercicios. Entonces, aquí voy a decir que no hay nada más que demostrar, porque estos puntos se pueden ver como... Si yo me voy a las entradas usando esto se ve como A1 más T veces D1, A2 más T veces D2, es la gráfica de una función continua. ¿Qué función continua sería lo que nos queda ver? Pero con eso ya tengo escrito esto. ¿Sí? De que sale, sale. Entonces ya tengo pues la demostración en general de esto. Cualquier segmento de recta se ve, es un conjunto de contenido cero. Y encarrerados con esa demostración, vamos a hacer un último ejemplo que es bastante más violento quizás. Ejemplo. Toda recta en R2 es de medida cero. ¿Sí? Para contenido cero, esta afirmación no sería válida porque cuando yo hablo de la recta ya la considero infinita en ambas direcciones. Entonces, eso no es acotado, y si no es acotado, no puede ser de contenido cero. ¿Sí? Porque unión de acotados es acotado. Unión finita de acotados es acotado. ¿Cómo hago esta demostración?
Si yo me tomo una recta que se puede ver como P más TD con T real y D distinta de 0, ¿sí? ¿De qué me ayuda el haber demostrado que los segmentos de recta son de medida 0, de contenido 0? Pues que si yo digo esto, entonces a lo puedo ver como una unión numerable. Una unión sobre muchos números en donde yo dibuje segmentos de acá. Y si esa unión es numerable, entonces, o por otro problema de la tarea, este conjunto ya va a ser de medida 0. Entonces, esta unión es una unión un poco más violenta de lo normal. Es una unión sobre z entero de los segmentos de recta de la forma P más TD con T entre Z y Z más 1. ¿Sí? Entonces, geométricamente lo que estoy pidiendo considerar aquí es que si yo tengo mi recta que apunta a infinito para todos lados, le puedo hacer como una partición en el sentido de que cada que t recorra un número entero de parámetros, hay que hacer una división. Entonces estoy discretizando mi recta con un número infinito de segmentos y cada uno de estos segmentos es de contenido 0, por lo que yo demostré allá arriba. ¿Sí? Y con esto concluyo, porque cada uno de estos entonces, por lo que acabo de decir, es de contenido 0. Si estos yo los nombro AZ, donde tengo una familia AZ de Z en Z, es una familia numerable, y cada AZ es de contenido 0, entonces por un ejercicio de la tarea, la unión de esa familia numerable es de medida 0. Entonces es algo muy divertido de pensarlo. Intuitivamente tiene muchísimo sentido, pero para meternos a las cuentas, como ustedes ven, sí hay como un cierto procedimiento, ¿no? Sí hay una demostración que es más o menos técnica sobre hechos de este estilo. Pero nos gusta pensar que esa interpretación geométrica, esa intuición que nosotros tenemos sobre que un conjunto no sea muy gordo, nos llevan a algo de medida 0 o algo de contenido 0, según sea el caso. Y esta conexión muy interesante entre ambos conceptos. Todo conjunto de contenido 0 sigue siendo de contenido 0, y si yo uno un número numerable de contenido 0, eso me da un conjunto de medida 0. Medida 0 vale el regreso, pero con propiedades muy específicas topológicas del conjunto. Esto sería todo por esta ocasión. Ya estamos a puertas del cierre del tema. Nada más haremos una última observación de un teorema que no demostraremos, que es la respuesta final al problema de integrabilidad, y como una recapitulación de los resultados entre contenido 0 e integrabilidad sobre rectángulos, que es el resumen de nuestro tema esencialmente. Entonces nos vemos en la siguiente ocasión. Recuerden que cualquier duda nos la pueden comentar por correo y que tengan una bonita tarde.